tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa hoy sin duda tiene que ser el tema de la manifestación, esta ola rosa como se le conoce, que bueno, se llenó en algunas plazas públicas de la República Mexicana ayer domingo, y es precisamente la Marcha por la Democracia. Así le llamaron, Víctor, los organizadores de esta marcha, que hay varias lecturas, Víctor, que quisiera comentar y desglosar contigo en este tema sobre la mesa. Primero, adelante. Bueno, déjame decirte, me sorprendió especialmente la de la Ciudad de México, la cantidad, la respuesta que hubo en esta marcha, en este mitin, ¿sí?, en el Zócalo de la capital del país. Me sorprendió la cantidad de personas y esto me lleva a algunas lecturas, Víctor. Bueno, de entrada, primero la lucha por la guerra de las cifras, ¿no? Y yo no sé por qué esa tendencia del Estado mexicano, del gobierno, no del Estado, del gobierno mexicano y de algunas instancias, de minimizar siempre lo que tiene que ver con manifestaciones sociales. Si es a favor, se maximiza. Si es en contra, se minimiza. Si es una queja, se reduce y se minimiza. Y llegan a los absurdos, como lo que acaba de hacer el gobierno de la Ciudad de México, de decir que no llegó ni a 100,000, 90,000, cuando la verdad, pues yo creo que la evidencia arroja más, ¿no? Pero bueno, esa es una primera apreciación, Raúl. Te doy la palabra. Fíjate que sí, bueno, más allá de las cifras, bueno, ver el Zócalo pletórico, el Zócalo de la Ciudad de México completamente lleno en una manifestación que pues es convocada por los ciudadanos. Fíjate que yo lo leo de una primera lectura, es que se muestra músculo ciudadano. Fíjate bien. Exacto, en esa parte, sí, que me parece que es un tema, especialmente en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Algunas ciudades mostraron este músculo ciudadano. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque no es a favor del PRI, porque no es a favor del PAN, no es a favor del PRD, bueno, ni siquiera puede ser que sea a favor de Xóchitl. Aunque entiendo que muchas de las personas que nos manifestamos ayer en las diferentes plazas públicas del país, bueno, estamos en una forma queriendo fortalecer la democracia y rechazando, y eso sí me parece que es una lectura, Víctor, rechazar las políticas que ha tomado el actual gobierno del presidente López Obrador. Eso me parece que pudiera ser una primera lectura, músculo ciudadano y una oposición a la política pública del presidente. Raúl, hemos platicado muchísimas veces en este espacio la envidia y la admiración que sentimos en aquellos países cuando vemos que por quítame estas pulgas se presentan manifestaciones importantes, como en Francia, en España, en Alemania, cuando no quieren que le suban el precio de algún artículo, o cuando están en contra de una política pública, cómo salen los ciudadanos a expresarse, incluso de manera más violenta y agresiva, como en el caso de Francia, que tiene que intervenir la autoridad. Y envidiábamos porque decíamos, es que en México eso no pasa, caray. O sea, aquí están los agravios y los no agravios, y la ciudadanía pocas veces responde. Si fuéramos más respondones en ese sentido, y no solo en el ámbito federal, sino también en los estados, otra cosa sería en materia de políticas públicas, porque podríamos reclamar y exigir con conocimiento y con fuerza. En pocas palabras, es una manifestación loable y aplaudible de la sociedad civil, que independientemente de la simpatía o la no simpatía, como tú señalas, que coincido, no es a favor de alguien en particular y sí en contra de políticas públicas, se haga en este país. Creo que eso es muy loable y hay que aplaudirlo y hay que estimularlo. Claro, desde luego. Ahora, ¿qué vimos? Yo que estuve aquí en la Plaza Juárez en Guadalajara, sí, se nota, fíjate, la gente llegaba no organizada como normalmente sucede con los partidos políticos, sino el ciudadano va llegando a los lugares donde fue convocado en esta marcha por la democracia. Y la gente que muestra hartazgo, Víctor, sí, rechazo a muchas de las políticas que ha implementado este gobierno, y yo percibo un enojo social. Sí, eso es exactamente lo que percibí en esto. Ahora, vámonos a los discursos.
Me parece que el discurso madre de esta marcha fue el de Lorenzo Córdoba en la Ciudad de México, sin duda. Sí, porque digo, aquí en Guadalajara hubo una representante, una joven, sí, pero o sea, no le faltó contundencia, faltó un discurso fuerte y la gente finalmente, bueno, la parte emotiva cuando se canta el himno nacional, cuando se hacen consignas en contra del actual gobierno, pero yo diría que hasta ahí queda. Pero concentrándome en el discurso de Lorenzo Córdoba, para mi gusto se me hizo largo, un discurso largo, pero que tiene elementos interesantes desde mi punto de vista, Víctor. Por ejemplo, esta parte que yo destaco, nos costó mucho tener órganos electorales que fueron autónomos, de poder, independientes de los intereses de los partidos políticos. A ver, esta historia que para muchos quizás se nos ha olvidado, hace 40 años sí, no había ni siquiera votaciones independientes, las votaciones dependían del gobierno, tú lo recuerdas perfectamente. Sí, claro, ¿sí? La caída del sistema. Me gustó mucho la frase de Lorenzo Córdoba cuando habla de que este gobierno sí llegó y utilizó la escalera de la democracia, frágil democracia, para llegar a donde llegó el presidente López Obrador. Y ya que está en este escalón, trata de destruir los escalones anteriores para que nadie más llegue. Me parece que esa es una frase, esa oración me parece que es muy contundente de lo que se trató de hacer. Trató de minimizar, dijo que no era contra el gobierno, que no era a favor de algún partido. Sí, me parece que es un orador interesante Lorenzo Córdoba, pero bueno, esos fueron los puntos que yo destacaría dentro de su largo discurso ahí en el Zócalo de la ciudad. Fíjate, Raúl, que cuando hablamos de narrativas y cuando hablamos de discursos, una de las herramientas, digamos, máximas o clave que te enseña el hablar en público es poder crear figuras que se entiendan, figuras como esta de la escalera, que realmente se entiendan y te resuman todo el sentir de una sociedad. Por eso es afortunada esa reflexión de la escalera, porque eso lo entiende cualquiera. O sea, llegó con las escaleras que pusimos y ahora que ya llegó, quiere destruir esas escaleras para que nadie suba por esas escaleras. Nadie más. Esa figura se entiende. Sí. Y resume totalmente la impresión que muchos ciudadanos tienen del gobierno y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo que quiere hacer con las instituciones. Creo que es lo que más se ajusta a ese sentir y a ese pensar. Y por otro lado también te queda el mensaje de que al final del día, sí es cierto, hay un músculo y el propio presidente tuvo que reconocer que en este momento le tienen antipatía entre 15 y 18 millones de mexicanos, que no es una cifra menor, ¿eh? No es una cifra menor y que puede mover. Sí, pero a ver, el presidente, como es un gran maestro de la narrativa, desde luego, y si le aderezas todas las mentiras y medias verdades que da, él mostraba que, bueno, si la gente que se reunió en el Zócalo, que fueron miles, sí, representan, él sacó esa proporción, no sé cómo lo hizo, representan al 3.8% de la gente que va a votar el próximo 2 de junio, ¿sí? Entonces, de ahí sacan estas cantidades donde dice que no le alcanzaría. A mí lo que me queda claro es que sí es una marcha que muestra una visión de un sector amplio de la población. No son todos, lógicamente. El padrón, la lista nominal, tú lo sabes, es más de 100 millones de personas. Sí. Exacto. Entonces, me parece que de alguna forma sí es un símbolo, es un signo que va a ser interesante. Y yo resumiría simplemente, quiere decir, desde mi punto de vista, es que hay competencia, Víctor. Que hay totalmente, como dicen, como me decían en la escuela, hay tiro, ¿no? Estamos listos para el tiro. Pero fíjate también, Raúl, que hay otra lectura, que hay que verla. No necesariamente las grandes manifestaciones o el que se manifiesta en este tipo de marchas es necesariamente un voto capturado. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Pero también va en sentido contrario. No necesariamente
la cantidad de personas que estén en una manifestación de estas representan el voto que puede surgir. Aquí lo más importante es que esta gente llegó, no fue producto de acarreo, no fue producto de movilizaciones. Las grandes manifestaciones en este país estamos acostumbrados, que es resultado de eso, del acarreo, del traer camiones de todo el país, de darle su torta, que por cierto luego se enferman, etcétera, etcétera. Estas son manifestaciones genuinas y son las más peligrosas, porque estas son las que se multiplican y crean conciencia. Cuando tú vas por convicción, cuidado, porque ese no es un voto comprado ni una inclinación manipulada. Es de alguien que ya tiene un punto de vista y dice, esto no me está pareciendo. Y eso se multiplica muy rápidamente, Raúl. Déjame terminar con el discurso de Lorenzo Córdoba y dice, la democracia no nos cayó de lo alto. A ver, los que ya tenemos algunos años caminando en esto, hemos visto este caminar a través del tiempo, ¿sí? Sin embargo, desde el gobierno hoy se dice que este Instituto Nacional Electoral, el IFE anteriormente, ¿sí? Bueno, se prestó a los fraudes. Sí, me parece que de alguna forma ahí están las exageraciones y desde luego también esos dichos que tratan de denostar esta gran manifestación ciudadana. También dice, hoy, dice Lorenzo Córdoba, todo esto está bajo amenaza, que después de que llegó a esta escalera, al punto de la gobierno trata de destruirlo para que nadie más llegue y desde luego con ese tufo de autoritarismo que ya hemos venido mencionando. Por eso, dice Lorenzo Córdoba, sí, hay que seguir apoyando el INE, el actual INE, que todavía se le tiene confianza, que no ha sido cooptado en su totalidad y que puede ser la institución precisamente que garantice que las próximas elecciones del 2 de junio sean exactamente bien organizadas y desde luego con buenos resultados de acuerdo a lo que la gente quiera. Ahora, Raúl, déjame hacer matizar un poco esta situación y espero que coincidas conmigo. El hecho de que estemos a favor de este tipo de movimientos, el hecho de que hayamos escuchado el discurso de Córdoba y avalemos mucho de lo que aquí dice, no quita que haya cosas que corregir. O sea, claro, no son organismos perfectos. No, o sea, hay errores, hay actos de corrupción, hay actos también de prepotencia, de todo lo que tú quieras. O sea, abusos. Hay fallas en nuestras estructuras. Y esas sí las queremos corregir, esas sí las queremos quitar y limpiar. Porque también darle todo el cheque blanco y decir esto vamos a apoyarlo al 100, creo que no es la postura correcta. No sé si coincides. Totalmente. Bueno, él mismo dice, el INE sí se toca. El INE se debe de tocar para mejorarse. Para bien, en todo. Para mejorarlo, así es, desde luego. Para limpiarlo, para quitar lo malo que esté, porque lo hay. Hay cosas podridas dentro de esas estructuras. Solo que el presidente las lleva al nivel extremo de decir, como está podrida una partecita, vamos a tirar todo y a reinventar otra institución que obviamente lo primero que piensas va a ser una institución a modo, ¿no? Y me reservo esta parte final también que quería comentar contigo, el tema del grito espontáneo de la gente de narcopresidente. A ver, es un tema, me parece delicado, ¿sí? Donde en los últimos días, las últimas semanas, sí ha sido trending topic, como se le conoce, tendencia, sí, en narcopresidente López Obrador. A ver, hasta el momento no hay desde luego ningún dato, ningún elemento que pueda decir que sí hay esa supuesta donación que hubo en las campañas, o sea, no hay ningún elemento, pero sí hay estos símbolos alrededor de esta administración del presidente López Obrador, sí, claro, que de alguna forma dejan esas dudas. Entonces, claro, me parece que lo que sucede después de esta marcha, del grito espontáneo de la gente, porque ese no fue ni siquiera incentivado desde el micrófono de la plaza. Surgió sí, natural, igual que aquí fuera López Obrador y la gente, de alguna forma los gritos fueron, solos surgieron, pero me parece que las acciones del presidente, ¿sí?, su estrategia de abrazos, no balazos, el saludo a la mamá, todo eso ha venido debilitando, abona a esto. Entonces, me parece
que bueno, ya está la fiscalía tratando de investigar, a ver qué Imagínate, encuentra. que se presente el señor delincuente para decir de dónde sacó la información, por favor. Bueno, en fin. Ahora, déjame decirte algo, Raúl. Aquí también estamos hablando de otro gran tema que tiene que ver con la desinformación. Y la desinformación también se le voltea a Andrés Manuel López Obrador o a este gobierno. Y el uso de Porque bots. esa desinformación hoy se convierte en una percepción. Y hay una percepción ahorita muy marcada que abona a esas frases de narcopresidente. Sí, así es. Aunque, bueno, él trata de decir que, bueno, pues No, y tiene razón. El narcoestado fue anterior. Y tiene razón y tiene derecho a decir, si hay pruebas, preséntenmelas. Pero bueno, ya sabemos que esto es política y que en política muchas veces la verdad no importa, lo que cuenta es la percepción que se va quedando. Pues ahí están las marchas, la tercera marcha por la democracia y bueno, vamos a ver qué pasa. Esto se pone interesante rumbo al 2 de junio, Víctor. Pero de que hay tiro, Raúl. Me queda claro que así va a ser. Saludos. Te mando un saludo. Este es el tema sobre la mesa. Usted puede escuchar este diálogo, este análisis en la plataforma que usted desee, ahí desde luego en Spotify, por ejemplo. Gracias. Hasta mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.